Buenos días para todos. Luego del culminado el Consejo de Ministros del día de la fecha, contamos con el Gabinete de Gobierno en pleno, así como de todas las autoridades y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguidamente escucharemos al señor Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras del Consejo de Ministros por estar aquí junto a nosotros. Gracias a mis compañeros y compañeras del Ministerio de Economía. Y gracias a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, a quienes hemos convocado para presentar una propuesta que acaba de ser aprobada por unanimidad por el Consejo de Ministros y que refiere en lo fundamental al contenido del proyecto de rendición de cuentas que habremos de presentar la semana que viene, ya con suficiente anticipación, al Parlamento. Yo creo que cuando una propuesta importante y a nuestro juicio imprescindible cuenta además con el apoyo político que surge de nuestra organización partidaria, la organización a la que pertenece todo el gobierno, esto es el Frente Amplio, mejoran indudablemente no solo las posibilidades de una rápida aprobación de esa medida, sino al mismo tiempo las de una eficaz implementación de la misma en la práctica. Y eso es lo que hemos logrado, un acuerdo total entre todos los sectores del Frente Amplio y quienes integramos el Consejo de Ministros, esto es el Poder Ejecutivo del país. Y estamos muy contentos por haber llegado a esta situación, que a nuestro juicio no solo le hace bien a lo que entendemos bueno para el país, sino además nos hace bien a quienes integramos el Poder Ejecutivo, al Frente Amplio en su conjunto y a las relaciones entre Gobierno y Frente Amplio también. Ustedes recordarán que luego de una primera consideración por parte del Consejo de Ministros de este proyecto de rendición de cuentas, hicimos una presentación pública acerca de la misma y luego tuvimos una reunión con el secretariado del Frente Amplio. En realidad fue exactamente al revés. Primero fue la reunión con el secretariado y después la presentación ante los medios, que nos permitió un primer intercambio importante de reflexiones al respecto. Obviamente, quienes integran el secretariado del Frente Amplio estaban recibiendo por primera vez ese proyecto y obviamente en lo fundamental hicieron preguntas, consultaron dudas, pero no tenían una impresión como para opinar en profundidad y con rigurosidad acerca del contenido de la propuesta. Por eso, durante toda la semana siguiente, en el Ministerio de Economía, y en particular con el trabajo de todos estos compañeros que me están hoy acompañando en esta presentación, recibimos a todos los sectores del Frente Amplio, absolutamente a todos. Y allí sí tuvimos la oportunidad, sobre la base de un conocimiento previo, de profundizar en buena medida el análisis superficial que habíamos tenido en oportunidad de la presentación al secretariado. Entonces, ya no había solamente dudas, preguntas, consultas, sino también propuestas alternativas. Pero sobre algunas
bases de partida que yo quiero destacar, antes que nada. En primer lugar, nadie discutió la pertinencia de la medida. Esto es, todos los sectores del Frente Amplio reconocieron que esta decisión que estamos tomando es necesaria y al mismo tiempo el momento en que la estamos tomando es el momento adecuado. Hay una coincidencia absolutamente general. La segunda coincidencia general que quiero destacar es que todo el mundo compartió lo que podríamos llamar la magnitud del esfuerzo, que se puede medir con un número también. Nosotros entendimos y entendemos, y así fue aprobado definitivamente por el gobierno, que esa magnitud debía ser equivalente a 1 punto del producto. Y por eso siempre hemos hablado, y lo seguimos haciendo ahora, de que esta es una propuesta moderada, no es una propuesta que choque contra la realidad del país abruptamente. Es una propuesta absolutamente practicable por el país y al mismo tiempo adecuada a los tiempos que están transcurriendo y a los resultados que esperamos obtener en la práctica. Y esa fue una segunda coincidencia importante. Hubo una tercera coincidencia importante. Repito que estoy hablando de unanimidades en este caso, y es la de reconocer que la acción sobre el gasto público, dada la composición que tiene el gasto público en el Uruguay, es importante, pero es más moderada, más pequeña que la posibilidad de actuar políticamente sobre los ingresos. Y una cuarta coincidencia es que en la imprescindible actuación sobre los ingresos era y es muy importante tener en cuenta la capacidad contributiva de la población. Esto es, tratar de que la carga tributaria, ya que se trata de apelar a los ingresos, se distribuya, ojalá coherentemente, con la capacidad contributiva de la población. A partir de estas coincidencias fundamentales, se plantearon alternativas. Y nosotros, al hacer un balance general de esas alternativas, comprobamos algunas frecuencias importantes en algunos planteos. El primer planteo, que resultó altamente frecuente, fue el de eliminar el aumento de la carga sobre la franja del ingreso del impuesto a la renta de las personas físicas, que va actualmente de 33.400 pesos a 50.100 pesos. Muchos compañeros, muchos sectores entendieron que debíamos hacer un esfuerzo por eliminar el aumento de la carga en esa franja. En segundo lugar, fue muy frecuente también la necesidad de actuar sobre una franja que aparece excesivamente ancha en el planteo actual del impuesto a la renta de las personas físicas, que viene a ser la tercera franja actual en vigencia, que es la que va de 50.100 a 167.000 pesos. En tercer lugar, se manifestaron preocupaciones también por el hecho de que los cambios en el régimen de deducciones pudieran neutralizar el efecto que nosotros queríamos lograr en las franjas de menor capacidad contributiva y prácticamente en la franja de 33.400 a 50.100 especialmente, porque en la medida en que se solicitaba
que se aliviara el aumento de la carga tributaria sobre esa franja, la permanencia de las decisiones tomadas sobre las deducciones podía llegar a neutralizar el efecto de eliminar el aumento de la carga tributaria que se estaba solicitando en primer lugar. Estos dos planteos fueron muy frecuentes y a ello hay que agregar un planteo que no nació en estas conversaciones, que venía desde algo atrás en el tiempo, y es el de procurar no diferir para 2018 los recursos destinados a algunas instituciones dedicadas a la innovación, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. Nosotros estudiamos todos estos planteos en el Ministerio de Economía, los discutimos con nuestros compañeros y resolvimos que valía la pena tener en cuenta estas alternativas, porque por un lado lográbamos el acuerdo político cuya importancia descarto que ustedes estarán percibiendo, descuento que ustedes estarán percibiendo, y estoy seguro de que es así, y al mismo tiempo no se alteraba la arquitectura financiera de la propuesta, en la medida en que obviamente se aceptaba que los alivios de cargas tributarias a algunos sectores de la población se solucionarían obteniendo los recursos a través de la contribución de otros sectores con mayor capacidad contributiva. Y las coincidencias generales que mencioné al principio, que son absolutamente fundamentales. Sin esas coincidencias generales acerca de la necesidad de la medida, la pertinencia del esfuerzo, la magnitud del esfuerzo, hubiera sido muy difícil lograr este acuerdo. Pero si lográbamos consolidar esas características fundamentales y al mismo tiempo tener en cuenta las legítimas aspiraciones de compañeros y compañeras del Frente Amplio, creo que llegábamos a un resultado muy equilibrado y, por supuesto, mucho más sólido. Por eso, antes de viajar a París, me reuní con el presidente Tabaré Vázquez, le trasladé estas inquietudes, le di la opinión del Ministerio de Economía, que era la de realizar el acuerdo, y el presidente se puso también de acuerdo con nosotros. Compartió nuestra visión del asunto y convocó, como ustedes ya saben, a los diferentes sectores del Frente Amplio representados en el secretariado para proponerles este acuerdo que en definitiva se plasmó. Yo creo que esta fue una gran decisión del presidente Tabaré Vázquez y al mismo tiempo un gran logro del compañero presidente cuando ante precisamente ese cuerpo que llamamos el Secretariado del Frente Amplio, logró no solo transmitir estas propuestas, sino además obtener la aceptación de las mismas. Yo quiero ahora simplemente compartir con ustedes algunos de los detalles en términos numéricos. Le pido disculpas por el uso intenso en algunos casos de algunos números, pero así tenemos precisión en la comunicación de las propuestas. En primer lugar, sobre el impuesto a la renta de las personas físicas, la franja comprendida entre 3.400 y 50.100 pesos, que es la segunda franja del impuesto a la renta de las personas físicas, no va a tener aumento de carga tributaria. Está pagando hoy 15% y se va a mantener en 15%. En segundo lugar, la franja ancha que va
de 50.100 a 167.000 va a ser dividida en dos franjas. La primera de esa división va a ir de 50.100 a 100.200 y la segunda va a ir de 100.200 a 167.000. Obviamente, esto tiene un efecto tributario, un efecto recaudatorio, porque el eliminar el aumento de la carga sobre la segunda franja arrastra todo el efecto hacia las demás y multiplica el efecto que sobre la recaudación tenemos. Por lo tanto, es preciso hacer una modificación de las alícuotas presentadas en la propuesta original. Y en las alícuotas presentadas en la propuesta original, la franja de 33.400 a 50.100 queda en cero en cuanto a su aumento. La franja, o sea, va a seguir pagando 15%. La franja de 50.100 a 100.200 va a pasar de 20 a 24, o sea, aumenta 4 puntos. La franja de 100.200 a 167.000 va a pasar de 20 a 25, aumenta 5 puntos. La franja de 167.000 a 250.500 va a pasar de 22 a 27, o sea, aumenta 5 puntos. La franja de 250.500 a 384.100 pasa de 25 a 31, o sea, aumenta 6 puntos. Y la franja de más de 384.100 pesos pasa de 30 a 36, o sea, aumenta 6 puntos. Nosotros queremos señalar a ustedes que esto mantiene el carácter llamado moderado de la propuesta, que incluso se puede medir en la proporción, digamos así, de la tasa efectiva de impuesto a la renta sobre la proporción de impuestos de la población. La tasa efectiva de impuesto a la renta que se va a pagar en relación a los ingresos, en promedio en todo el país, es de 1.7%. 1.7% respecto al nivel total de ingresos. Ese 1.7% respecto al nivel total de ingresos se mantiene igual a como estaba antes de realizar estas modificaciones, lo cual revela que no ha habido cambios en cuanto a lo que hemos llamado la magnitud del esfuerzo, sí ha habido cambios en cuanto a algunos parámetros de la redistribución de la carga tributaria. Simultáneamente hemos alineado con estos cambios introducidos al impuesto a la renta de las personas físicas el llamado impuesto de asistencia a la seguridad social, que, como ustedes saben, también tenía una propuesta original que hemos presentado ante ustedes y que ahora debemos modificar levemente simplemente para alinearla con la anterior. Aquí tenemos, en realidad, 3 franjas, porque luego del mínimo no imponible hay una franja que va de 26.720 a 50.100, que tampoco va a tener carga, en la propuesta original tenía. Ahora le eliminamos para estar en consonancia con la modificación que hicimos en el impuesto a la renta personal. Hay una segunda franja de 50.100 a 167.000 que va a tener un aumento de carga tributaria de 1 punto, porque antes tenía una tasa de 23 y ahora va a pasar a tener una de 24, o sea, aumenta desde la actualidad a la proyección que estamos teniendo de 20 a 24, o sea, aumenta 4 puntos, antes aumentaba 3, ahora aumenta 4. Y la última, que es de más de 167.000, que tiene
una tasa actual de 25 y que tiene ahora una tasa como parte de estas modificaciones de 30, aumentando 5 puntos. Antes aumentaba 4, ahora va a aumentar 5. Esto queda en línea con toda la arquitectura de los cambios en el impuesto a la renta personal de los que acabamos de dar cuenta. Ahora bien, eliminar la carga tributaria en las primeras franjas, en particular del impuesto a la renta personal, podía tener un efecto contradictorio con las decisiones tomadas en materia de deducciones. Por supuesto, las deducciones dependen siempre de situaciones personales o familiares, porque funcionan de una manera si se tienen hijos, funcionan de otra manera si no se tienen, funcionan de una manera si hay préstamos hipotecarios en marcha, de otra manera si esos préstamos no existen, pero habida cuenta de esa posibilidad que varía según la situación personal y familiar del contribuyente, nos pareció que mantener un tope de 8% a las deducciones, luego de quitar el aumento de tributación en la franja que acabamos de beneficiar, podía traer como efecto que por la vía de deducciones, esa facilidad que hoy le estamos dando a los contribuyentes de esta franja, o esa ventaja o ese progreso, podría quedar eliminado. Y que en definitiva terminaran en algunos casos pagando más impuestos del que esta propuesta propone. Por eso, junto con todas estas modificaciones, hemos resuelto modificar la decisión original sobre las deducciones y para esa franja que va desde los 33.400, a 50.100, elevar el tope de las deducciones a 10%, dejándolo en 8% para todas las categorías restantes. Eso en conjunto son los cambios que hemos acordado junto con todos los sectores del Frente Amplio y naturalmente en el Consejo de Ministros respecto al impuesto a la renta personal, respecto al impuesto de asistencia a la seguridad social y respecto a las deducciones. Pero además, como ya les adelanté, sobre la esfera del gasto público, hemos resuelto no diferir, tal como estaba en la propuesta original, algunos gastos previstos para 2017, que habíamos resuelto proponer postergar para 2018 y que refieren a innovación, a ciencia y a tecnología. Quiere decir que los gastos previstos para las instituciones que voy a mencionar ahora no van a ser diferidos para 2018 y van a quedar como en el presupuesto original para ser utilizados en 2017. Son los gastos referidos a la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, el Instituto Pasteur, el PDCIVA y el CUDIM, que son claramente instituciones que funcionan en el ámbito de las actividades que acabo de mencionar. Quiero recordar, ya que está en relación con todo esto, que hay un importante gasto en educación que no solo no se difiere, sino que originalmente está para ser realizado en 2017 y así permanece en esta propuesta que traemos hoy aquí, que son los gastos que refieren precisamente a los convenios salariales con los docentes de ANEP, que supone una importante asignación de recursos, lo voy a recordar porque importa tenerlo en cuenta, son 1.317 millones de pesos. Y eso nunca se propuso diferirlo y eso se mantiene en la propuesta que estamos hoy
mencionando aquí junto a ustedes. Las prioridades nunca se difirieron, siguen sin diferirse, refieren a estos gastos en la educación, refieren al sistema de cuidados, a la seguridad pública, al acuerdo con las intendencias, a los gastos referidos a ACE y al convenio de salud con el Sindicato Médico del Uruguay y, naturalmente, a estos que acabo de señalar que han sido confirmados en su realización en el año 2017. Este es el conjunto de medidas. ¿Qué? Sí, por supuesto, no tiene modificaciones. No, me acota la ministra Arismendi que la rebaja de 2 puntos de IVA se mantiene. No lo mencioné porque eso está en la propuesta original y ustedes saben que no se nos pasó por la cabeza modificar esa apreciación. Yo me he referido solamente a las modificaciones que respecto a la propuesta anterior habíamos comunicado a ustedes. Ustedes ya sabían que hay una reducción de 2 puntos adicionales del IVA que se mantienen ahora sin cambios. Bueno, con mucho gusto ahora estoy dispuesto a las consultas que ustedes quieran formular. Ministro, ¿cómo le va? Nicolás Núñez, de Canal 4. Hace una semana lo entrevistamos en Telebuendía y le preguntábamos por la posibilidad de que eventualmente se introdujera una nueva franja. Y usted hacía especial hincapié en el tema de cuidar los equilibrios, de que eventualmente introducir una nueva franja alteraría el equilibrio de toda la propuesta fiscal. En ese sentido, usted lo mencionó al pasar, pero quiero saber qué cambió de aquel entonces a ahora para que en esta propuesta sí se mantengan los equilibrios y en aquel momento se pensaba que se podían alterar. Yo señalé que estábamos en la misma respuesta que di a esa pregunta, analizando con todos los sectores del Frente Amplio las propuestas alternativas. Esta entrevista fue realizada el día lunes de esa semana, estaban comenzando las entrevistas. En esas entrevistas acabo de comunicar que hubo un acuerdo total en no modificar la arquitectura financiera de la propuesta, como acabo de señalar. El impacto recaudatorio que significa la modificación que se hace en la franja a la cual refirieron mayoritariamente las propuestas, precisamente se acepta recurrir al mismo sistema tributario para obtener los recursos que significa invertir en esta rebaja impositiva. O sea, lo que se mantiene es precisamente el equilibrio, la arquitectura financiera de la propuesta. Y fue por eso que nos pareció importante tratar de llegar a la vía del acuerdo político, sabiendo que la sustancia de la propuesta se mantenía incambiada. Ministro, Elizabeth Viñoles, de Televisión Nacional. ¿Cuánto se espera recaudar con esta propuesta y si coincide con la recaudación prevista en la propuesta anterior? Totalmente. Coincidencia total. ¿De cuánto sería entonces la recaudación? Y estamos hablando, enseguida les digo, de unos 286 millones de dólares. ¿Es suficiente para revertir entonces o bajar el déficit fiscal que ya trepó a 4%? Solo por sí, no. A esto hay que agregarle el impacto de la reducción de gastos, el impacto también de los diferimientos de gastos y, por lo tanto, nosotros estamos buscando llegar a un punto del producto por la acción conjunta de las medidas tomadas en el plano de los ingresos y las medidas tomadas en el plano de los gastos. No hay que olvidar que en el plano de los gastos estamos tomando medidas que hemos valorado en un total de unos 150 millones de dólares.
Ministro, Daniel de León de Canal 12 Telemundo, concretamente este acuerdo político que se alcanzó, ¿hace de que esta propuesta no sea variada cuando comience la discusión parlamentaria? ¿Y qué tipo de gastos se pretende reducir por parte del gobierno? Bueno, sobre el primer punto, el acuerdo político incluye llegar al Parlamento con un acuerdo previo que se va a mantener y se va a cumplir. E incluye otra cosa aún más importante, un rápido tratamiento en el Parlamento. Hoy el presidente, con lo que me parece es el apoyo del Consejo de Ministros, solicitó tener un proyecto relativamente breve, con pocos artículos, y solicitó a los diferentes ministerios que enviaran pocos artículos, de modo de hacer viable esa parte del acuerdo político, que es no solo cumplir con lo que hemos acordado y llegar con este acuerdo cerrado al Parlamento, sino lograr un rápido tratamiento del proyecto de rendición de cuentas. Y en materia de gastos, nosotros lo detallamos en la primera presentación, ¿verdad? Estamos procurando reducir los recursos subejecutados en materia de rubro cero en un 5% en aquellos ministerios donde se pueda aplicar esta medida. Estamos procurando reducir el número de funcionarios públicos, por cada 3 egresos aceptar solo 2 ingresos, con todas las medidas que sea del caso adoptar, modificar los criterios de actualización de los gastos de funcionamiento, incluyendo la actualización por inflación, esto es, el ajuste por inflación. En fin, estamos intentando hacer en lo posible medidas de reducción de gastos que sean efectivas. Quiero aprovechar esta respuesta para señalar un comentario que lo he visto repetidamente y que es absolutamente incorrecto. Nosotros no estamos recortando inversiones en absoluto, al contrario, nos interesa salvaguardar a la inversión de recortes que a nuestro juicio sí serían recesivos y al mismo tiempo crear las condiciones, entre ellas el resultado fiscal, para asegurar que las condiciones de inversión no sufran impacto y el país pueda retomar cuanto antes la senda de crecimiento que todos queremos. Por eso decimos que la medida contracíclica esencial de esta política económica es el estímulo a la inversión. Así que no estamos proponiendo recortes en inversiones y es más, estamos tratando de salvarla de posibles efectos negativos. Ministro, desde la mirada económica o de su proyección económica, ¿es el último sacrificio que se le pide a la población económicamente 2016-2017? Bueno, nosotros creemos que si aplicamos bien esta propuesta, y no tengo por qué dudar de que la vayamos a aplicar bien, por eso lo del respaldo político es tan importante, vamos a poder tener una contribución muy efectiva para recuperar una senda fiscal sostenible. Y es por eso que hemos llamado consolidación fiscal a este esfuerzo, a este moderado esfuerzo, porque la verdad es que el país ha conocido en otras épocas ajustes fiscales que han tenido una envergadura muchísimo mayor a esta. Esta es la primera vez que en un gobierno del Frente Amplio se realiza una corrección de este tipo y esperamos que tenga la efectividad que todos deseamos como para saber que esta va a ser una contribución muy importante para lograr mejorar la trayectoria fiscal y llegar, no hay que olvidar esto, al final del periodo con un resultado negativo, sí, pero de 2,5%, que significaría un achicamiento significativo respecto al que tenemos hoy.
Buenos días, Ken Parks de la agencia Bloomberg News. Ministro, dos precisiones. Hace 2 semanas usted habló de un esfuerzo fiscal de más o menos 1% del PIB, unos 500 millones de dólares. Ahora con los cambios a la propuesta original, ¿cómo queda distribuido el aumento de impuestos y el recorte o postergación de gastos dentro de esos 500 millones de dólares? Prácticamente sin cambios significativos. Yo recién hablé de un esfuerzo de unos 288 millones de dólares. En el caso de los ingresos, es algo superior a la propuesta anterior. Y el esfuerzo en materia de gastos se encuentra prácticamente en torno a los 160 millones de dólares. O sea, no hay ningún cambio sustantivo en la proporción de unos y otros. Ministro, buen día. Lorena Piñeiro de BTV Noticias. La inflación llegó a 11%. ¿Cabe la posibilidad de que se busque acuerdos de precios más a largo tiempo? El PIT-CNT reclama que se lleguen a 1 año, el Instituto Cuesta Duarte en la misma línea. ¿Cuál es la idea que está manejando el Ministerio de Economía al respecto? Bueno, antes que nada, sin desconocer la importancia de esta presión inflacionaria que el país está teniendo desde hace un tiempo importante, lo hemos dicho junto al presidente del Banco Central, Mario Vergara, uno de los principales problemas macroeconómicos que tiene el país y a los cuales hay que dedicar especial atención. Quiero decirles que este último empuje que ha tenido la inflación, haciéndola llegar aproximadamente a 11% sobre una base anual, tiene efectos bastante circunstanciales que una vez desaparecidos van a permitir reducir el efecto de este último empuje. O sea, no debe verse en este pasaje al 11% una especie de ingreso a una espiral inflacionaria incontrolable, ni mucho menos. El peso de algunos alimentos en particular, y sobre todo, digamos, las frutas y hortalizas, como consecuencia de los accidentes climáticos recientes y lamentables que tuvo el país, está viendo en la cifra de inflación del último mes, que se va a moderar seguramente durante el correr de este mes. De todas maneras, vuelvo a repetir, esto no debe tomarse como una especie de atenuación de la importancia del efecto inflacionario que está teniendo Uruguay, respecto al cual hay que seguir luchando sin tregua, es decir, con mucha fuerza y sin tregua. Cosa que estamos haciendo con medidas de alcance monetario, fiscal, en materia de política de ingresos, de modo de llegar lo antes posible a cifras que estén más cercanas al rango meta que nos hemos trazado. Pero en todo caso contesto la pregunta de esa manera. No hay que ver en este último empuje un factor permanente, ni mucho menos, y hay que seguir, como dije, sin tregua, luchando contra la inflación. Damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo al Gabinete en pleno, al señor Ministro de Economía y Finanzas particularmente, así como a todos los directores y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.